Hola, mi nombre es Camilo Rodríguez, soy estudiante de Teología del Seminario Teológico Bautista de Cali. Este es un video sobre la etimología del profetismo en Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este estudio, que nos dé la sabiduría y la ciencia para llevarlo a feliz término. Señor, yo te doy gracias, Padre, bendigo tu nombre, te exalto, Señor, te adoro. Mil gracias, Señor, por esta oportunidad en la que estamos reunidos, Señor, para aprender, para conocer, Señor, para ser enseñados por ti, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estudiar el Antiguo Testamento, Señor, y, Señor, de explorar, Señor, un poco más, Señor, acerca de tu palabra, Señor, y de todo lo que tú tienes para nosotros a través de ella, Señor. Yo te pido, Señor, que al finalizar este video, Señor, podamos constituirnos, Señor, como profetas tuyos, Señor, como hombres y mujeres, Señor, que son portavoces de tu palabra, Señor, y de ti, y de tu mensaje, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, vamos a darle inicio a este video. Eh, bueno, porque es importante estudiar la etimología de los profetas o el profetismo en, en el Antiguo Testamento. Y la gran importancia no radica para el Antiguo Testamento, sino para nosotros en el tiempo actual, porque el concepto de profeta es uno de los conceptos más distorsionados dentro del concepto o dentro del ámbito eclesiástico. Realmente el concepto de profeta dista mucho de lo que debería ser un profeta o de lo que fueron o de lo, sí, de lo que fueron los profetas del Antiguo Testamento y de lo que la escritura hace mención acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Lastimosamente, las versiones de la Biblia no pueden recoger el compendio de términos o de significados que tiene un término como tal, y a veces los términos que se ponen no nos dan o no nos muestran todo lo que puede significar una palabra. Eh, sí, para el Antiguo Testamento o para la Escritura. En la literatura del Antiguo Testamento, el concepto de profeta no hace referencia a una predicción de futuro, que es mucho de lo que eclesiásticamente se maneja como profeta, como el que, el que tiene una revelación de futuro o el que trae un mensaje de parte de Dios de forma sobrenatural. Y para el Antiguo Testamento no es así. El profeta del Antiguo Testamento tiene diversos rasgos, y entre esos rasgos aunque aparece eh, esa parte de predicción, no es el rol o el rasgo más notorio del profetismo en Israel, sino que tiene muchos más rasgos. Por ejemplo, uno es oír un mensaje que tiene que ver con esta predicción o revelación sobrenatural, ver una visión que tiene que ver con lo mismo, pero también significa observar el contexto, ver lo que está pasando en la sociedad, en la cultura, en la economía. Es analizar cómo se mueve la política, es analizar el comportamiento del pueblo, del contexto en el cual está trabajando o está viviendo. Perdón. También significa ser portavoz del Señor
observando el texto bíblico, es decir, el profeta en el Antiguo Testamento no solo es el que observa el contexto, sino el que tiene un conocimiento del texto bíblico para ese momento, para ese entonces, acorde pues al estadio de revelación en el que se encuentra el profeta. Tiene la ley o tiene algunos escritos o eh, tiene el texto bíblico en el cual puede basarse. Entonces, acorde a ese texto bíblico y acorde al conocimiento del contexto, el profeta es uno que llama al pueblo a la fidelidad a Dios y a observar la ley. Es decir, que hace como una especie de equilibrio, de balanza entre los actos del pueblo y la ley. Y le va a decir al pueblo, conforme a lo que se está viviendo, conforme a lo que usted está haciendo, estas van a ser sus consecuencias. Puede decirle al pueblo lo que estamos haciendo como pueblo, lo que estamos haciendo como nación, agrada o no al Señor, va por buen camino y va a traer estas consecuencias o va a traer estas bendiciones, ¿verdad? Entonces, es el profeta para el Antiguo Testamento es alguien que tiene el carácter de decir qué está bien y qué está mal acorde a las escrituras. Ese es el concepto que tiene el Antiguo Testamento para el profeta, a través también de los diversos momentos en que han aparecido los profetas, ¿verdad? Aquí debo hacer una aclaración. Este no es un tema de desarrollo personal, no es un tema mío, sino que hace parte eh, de los temas tratados en la materia eh, Teología del Antiguo Testamento del Seminario Teológico Bautista de Cali, en cabeza del teólogo magíster Luis Carlos Rincón. Al final en el video, en la descripción del video, voy a dejar el link del video que él propone sobre este tema. Creo que él desglosa muy bien el tema, lo profundiza y sería muy bueno poder complementar este video con lo que él tiene en su canal. Entonces, para que lo puedan visitar, el canal es Ministerio GESED o GESED y Kerigma. Entonces tiene unos temas pues muy importantes, muy interesantes, que nos van a edificar como creyentes, como ministros. Y bueno, continuamos con el tema. Bien, eh, ahí escogí este versículo porque este versículo reúne tres conceptos o tres roles del profeta. En Primera de Crónicas 29:29 dice: los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Aquí utiliza tres términos diferentes. Cuando habla de Samuel vidente, el término que está utilizando es roé. Pero cuando habla de el profeta Natán, está hablando de Naví. Y cuando habla del vidente Gad, está hablando de un término que es el José. Entonces ya en este versículo empezamos a ver que el Antiguo Testamento maneja diferentes términos para referirse al profeta como tal.
Bien, seguimos. Entonces el primer término que se nos propone es el de vidente. Eh, la palabra para vidente es roé, que viene de una raíz hebrea que es raá, que significa aparecer, aprobar, atender, buscar, bueno, entre muchos. Encuentro unas que me parecen muy importantes, que las subrayo, las pongo en negrita, que es discernir, enseñar, entender, estimar, examinar, explorar, informar, levantar, manifestar, observar, ver, vidente, visión, visitar y vista. Creo que creo que nos van a dar muchas luces sobre lo que es el vidente roé. En primera de Samuel 9:9 se nos propone un texto en el que se menciona este roé y se hace una alusión a que este término roé cae en desuso, ¿sí? Está Saúl buscando sus burras y su criado eh, le, l- le da una información acerca de un profeta, de un vidente, y le dice que ese vidente les puede ayudar, que ese vidente les puede dar la información de dónde están las burras, los animales que ellos están buscando, pero hace mención específicamente al roé. Dice, como antiguamente se le conocía como vidente o como roé. Las funciones o lo que este roé significa es investigar, examinar, divisar. Significa también ver la actuación de Dios. Significa también revelación extática, visión, audición, sueños. Eh, También hace referencia a percepción de ofrendas, a recompensas, que en muchas ocasiones eran verdaderas fortunas. Y también hace referencia a una persona que ve no solamente el futuro, sino lo oculto, porque ve mucho más que el común de la gente. Entonces, este Roé, como lo dijimos al principio, es una persona que primero puede examinar, investigar, presenciar, sí, que conoce su contexto. Segundo, que ve la actuación de Dios. ¿Cómo ve la actuación de Dios? De dos formas, una a través de la ley y dos a través de la revelación extática, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, como Balaam, que entraba en éxtasis, entraba en trance profético y comenzaba a decir las palabras del Señor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podían tener visiones, audiciones, sueños, eh, lo que permitía que entendieran y que conocieran cuál era como el mensaje del Señor. ¿Por qué cae en desuso este término? Este término posiblemente cae en desuso por la percepción de ofrendas y recompensas o fortunas. El asunto es que estos roé para profetizar siempre exigían o había que llevarles una ofrenda, un pago. De hecho, por ejemplo, en Samuel 9:9 o en Samuel 9, el criado de Saúl está preocupado porque no tiene que llevarle al profeta. O Saúl también está preocupado porque no tiene que llevarle a este vidente para que les dé, pues como la profecía o para que les dé eh, la ubicación de sus animales, ¿no? Entonces sigamos. Entonces este término cae en desuso, como les dije, por las recompensas requeridas, por la adquisición de nuevos roles, ¿sí? O por la aparición de las escuelas de profetas, digamos que le hicieron gran contrapeso, o el término o la función del profeta fue adquiriendo más roles, lo que hizo a un lado como tal el término roé.
Bien, luego aparece un término que, eh, que también lo veíamos en el versículo inicial, que es el término José, que aunque también se relaciona con vidente, es un vidente visionario, ¿sí? Este no está tan relacionado con... no está tan relacionado con el tema del éxtasis profético, sino más con el ser visionario. También este término José se trabaja indistintamente con el término Naví, ¿sí? Por ejemplo, en 2 de Samuel 24:11, que está ahí de primero, está hablando del profeta vidente Gad, que era el vidente del rey David. Entonces, espérate a ver si lo tuviera aquí adelante. Sí, aquí está adelante. Aquí adelante está, dice, y por la mañana, esto es 2 de Samuel 24:11. Dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta. Aquí cuando dice el profeta, está hablando del Naví. Al profeta Gad, vidente de David. Y aquí cuando está hablando de vidente, está hablando del término José. Entonces aquí en la parte de abajo, lo pongo más cerquita, en la parte de abajo está el término 2374 que es vidente, que es José, y el término 5030 que es Naví. Ahí está el uso indistinto de los dos términos, ¿verdad? Entonces sigamos. El término José hace referencia a contemplador en visión, a pacto, a mirado, como mirado o con aprobación, convenio, a observar las estrellas, profeta, ver y vidente. Bien, este término José viene de una raíz hebrea que es jasá, que significa mirar fijamente, percibir, contemplar, tener una visión, contemplar, escoger, examinar, mirar, predicar, profetizar, revelar, ver y visión. Entonces nos damos cuenta que este José, este término José tiene mucho que ver acerca de ser un visionario, tiene mucho que ver acerca de conocer su contexto, acerca de predicar. Mire que es predicar, es contemplar, examinar. Entonces nos muestra lo que es como tal el término José. Entonces el término José hace referencia a audiciones, a ser visionario, contemplar y observar, a observar y analizar con respecto a la visión de futuro y a la palabra de Dios, ver la obra de Dios en la historia y en el pueblo. Entonces, este José lo que está haciendo es contemplando, es observando la ley, observando la palabra de Dios, observando el contexto que se está viviendo y puede decir por el camino que vamos estamos bien o por el camino que vamos estamos mal, conforme a lo que el Señor le ha hablado. Como les digo, puede tener un tipo de revelación extática, visiones, audiciones, pero no es lo más notorio de este término José. Entonces, sigamos. Hay otro término que aparece, un tercer término que no aparece en el principio en el versículo inicial, que es el Ish Elohim, que eso significa varón de Dios. Aquí lo ponemos más cerquita para que puedan ver la diapositiva. Ahí está, el Ish Elohim o varón de Dios.
Esto está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Eh, Dos personajes que son muy importantes o que se referencian muy importantes como varón de Dios, es el profeta Elías y el profeta Eliseo. En este capítulo que acabo de nombrar, o el primero que está ahí en la laminilla, dice: Elías revivió al hijo de la viuda de Sarepta. No, aquí, como ustedes saben, Elías es enviado a una viuda en Sarepta cuando está la hambruna, y esta mujer le da de lo poquito que tiene, y mientras él está en Sarepta, siendo alimentado por esta viuda, el hijo de la viuda se muere. Entonces él revive al hijo de la viuda. Y quiero mostrarles la minilla que viene porque es el versículo del cual les estoy hablando. Dice: vino un varón de Dios. Perdón. Vamos atrás un poquito, un momento. El segundo versículo que se propone es segunda de Samuel 2:27, en la que un varón de Dios visita a Elí. Entonces ahora sí vamos a la siguiente laminilla. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Entonces ahí, cuando dice y vino un varón de Dios, ahí están dos palabras en el hebreo que son Ish y Elohim, la 376 y la 430. Entonces ahí está la muestra de este Ish Elohim. Este Ish Elohim es muy importante porque a este Ish Elohim se le otorgan como unas cualidades especiales. La primera es que son participantes o son partícipes del poder divino, tanto que se les reconoce con tanto poder como el ejército de Israel. Por ejemplo, Eliseo y las emboscadas sirias. Cuando a estos varones se les llama o se les ve en la Biblia, ellos dos tienen un refrán muy, muy curioso que es: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y ese término realmente está haciendo referencia al poder de Dios que se manifiesta en estos hombres. Por ejemplo, como estábamos viendo ahí a Eliseo y las emboscadas sirias, como este hombre es capaz de no solo de demostrar dónde están las emboscadas sirias, sino además técnicamente derrotar un ejército entero. Entonces, eso es muy importante. Segundo, estos Ish Elohim o estos varones de Dios viven en familias. Por lo general no están solos. Una de dos: o viven con su familia o viven en comunidades más grandes, que por lo general se conocen como escuelas de profetas. Estas escuelas de profetas es de donde viene el término de, de Padre mío, porque al varón de Dios, al principal entre los profetas, al maestro de esos profetas, se le llama y se le conoce con el nombre de Padre. Bien, los profetas por lo general también tienen distintas posiciones sociales. Es decir, pueden ser ricos, pueden ser pobres. También eh, se les reconoce con distintos roles. Hay profetas tipo cúlticos, ya los vamos a ver más adelante, como Asaf, como Yehutum, como el padre de estos dos. Hay profetas populares, es decir, que están dentro del pueblo y que están profetizando o están hablando al pueblo. Y hay profetas cortesanos, como es el caso de Micaías, como es el caso de Isaías,
como es el caso de Jeremías, que habla a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, ¿verdad? Y como les decía, les hablaba de las escuelas de profetas que tienen un maestro al que llaman padre, ¿verdad? Este término, de este término salen varias raíces. De este término salen varias raíces. Sí, aquí adelante voy a ponerles una diapositiva. Por ejemplo, hay términos aquí que están los hijos de los profetas, que hace referencia a ese tipo de escuelas de profetas, aunque lo vamos a ver realmente cuando estemos viendo el tipo de profeta, eh, el tipo de profeta Naví. Vamos a verlo ahora. Entonces, un cuarto título para profeta es el Naví, quizás uno de los más conocidos. El término Naví significa profetizar, vaticinar, pronunciar oráculos, hablar, balbucir o dar mensajes. Eh, es importante ver que Naví significa el que ha sido llamado por el Señor para dar mensajes. Por lo general, por lo general significa hablar en nombre de otro o actuar como la boca de otro. Ya lo vamos a ver en una laminilla más adelante. Puede referirse, y aquí es muy importante, a profetas verdaderos, profetas del Señor y profetas del Señor pero verdaderos, o a profetas falsos o profetas paganos, ¿sí? O sea, puede referirse también a profetas balísticos o bueno, de otro tipo de profetas. Y este es importante porque también puede referirse tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Vamos a ver que creo que hay un término que es navija, que es para mujeres. Vamos a ver la siguiente laminilla. Bien, vamos a verla aquí. Entonces, aquí aparece, estas son las primeras referencias a Naví que aparecen en la Biblia, que dice así, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. La última palabra que está ahí es la 5030, que es Naví, aunque ahí está Navieja, pero la raíz o la base de esa palabra es la palabra Naví. Otro que es importante aquí, que se desglosa de esta palabra, es los hijos de los profetas, que los había mencionado anteriormente, que son los Bene Ja Neviim. Esos son los hijos de los profetas. Y una tercera que estaba. Aquí dice el versículo. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Entonces ahí está, los hijos de los profetas. Y hay otro aquí que es el término como femenino, que dice María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces ahí la palabra que está utilizando es Neviá, Neviá, para referirse a la profetisa, ¿verdad?
Bueno, hay un término hay un término del cual viene la palabra Naví, que es como la raíz de Naví, que es Nabá. Y dice, Jeremías 27 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces, ese término Nabá lo que realmente significa es brotar a borbotones, es como hervir, manar, significa arder, arder internamente, agitarse interiormente. Entonces aquí les voy a mostrar una laminilla que está el término Nabá, que significa profetizar, hablar por inspiración en predicación, perdón, en predicción o simple discurso. Mire que aquí ya empieza a manejar los dos elementos. Una es la parte de predicción, predecir, y la otra es el discurso. Y en la Reina Valera lo representa como profetizar. Entonces, siguiente laminilla, vamos a hacer la mesita. Este término hace referencia a dos aspectos del rol profético. Uno es la experiencia extática que le permite dar mensajes de parte de Dios de tipo predictivo, ¿sí? Es decir, cuando Dios le habla al profeta, que lo puede hacer a través de una audición, a través de un sueño, a través de una visión, ¿sí? A través de una experiencia, como les dije, no es lo más notorio del rol profético, pero hace parte de lo que significa ser profeta. Y la segunda es un llamado a la fidelidad del pueblo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este llamado, eh, uno mira que este llamado es una carga del profeta o algo por lo que el profeta es movido, ¿sí? Algo que hace hervir el interior del profeta, algo que se constituye como una carga para el profeta que le hace moverse en pos de algo. Esa carga para el profeta la vemos, por ejemplo, en Amós con respecto al tema de la justicia social, la vamos a ver en Oseas con respecto al culto, a estar en contra del culto a Baal, ¿sí? La vamos a ver, por ejemplo, en Miqueas, en contra de los profetas profesionales o de los profetas falsos que profetizan por dinero, no porque tengan una palabra de Dios, sino que van a profetizar por dinero, ¿verdad? También lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Jeremías, que este va a hablar en contra de los reyes, va a hablar en contra de los sacerdotes, va a hablar en contra de los profetas. Lo vamos a ver, por ejemplo, con Habacuc, que él nos va a hablar y va a decir y va a hacer una defensa o va a pedir al Señor, va a hacer una intercesión al Señor, va a hacer un reclamo al Señor de por qué las potencias, por qué las demás naciones traen opresión a Israel, aunque estas naciones son más impías que Israel, aunque han actuado peor que Israel. Entonces cada profeta, cada uno de ellos se especializó en un determinado eh, asunto de fidelidad del pueblo o determinado reclamo hacia el pueblo o hacia determinada institución, por ejemplo, hacia los reyes o hacia los sacerdotes, ¿sí? Entonces, ese es como tal el papel de este profeta Nabá o Naví también. Eso es
Eso es importante. Entonces, aquí lo tenemos, la laminilla. Y vamos a pasar a un último término, que es el término Nabú. El vocablo Nabú tiene, tiene un posible cognado en acádico. Se encuentra unas 309 veces en el hebreo bíblico, en todos los periodos. Y este término es muy importante porque habla directamente a la esencia del profeta. Ser profeta en el Antiguo Testamento no es lo que hoy significa ser un profeta. Ser un profeta en el Antiguo Testamento significa prácticamente un atentado contra la vida del profeta, ¿sí? El profeta del Antiguo Testamento no era un ser, o no era una persona bien recibida, no era una persona popular, no era una persona amada por el pueblo, o por lo menos el profeta verdadero, ¿sí? En la escritura se reconoce un porcentaje de profetas falsos contra profeta verdadero de 400 o 451. Es decir, que por cada 450 profetas falsos había un profeta verdadero. Entonces, los profetas verdaderos hablaban lo que al pueblo no quería oír, lo que al pueblo no le gustaba oír. Mientras que los profetas falsos, ellos por precio, por dinero, hablaban lo que la gente quería oír, lo que la gente quería escuchar. Si uno mira, por ejemplo, cuando el rey Josafat es convocado por el rey, por el otro rey a la guerra, y están los profetas profetizándole y haciéndole actos proféticos, diciéndole que va a ganar, que vaya a la guerra. Eh, en contraste estaba Micaías, que le dice algo que el rey no quiere oír, y es que no vaya a la guerra porque va a morir, porque no es la voluntad de Dios que vaya a la guerra, o si va a la guerra, la voluntad de Dios es que muera. Entonces, realmente no era fácil ser profeta. No era fácil ser profeta porque iba a ser una persona perseguida, porque iba a ser una persona rechazada, porque iba a ser una persona burlada. Sí, no era sencillo ser profeta, y para ser profeta se requería ser Nabú, tener un llamado, ser llamado de parte de Dios, y que ese llamado fuera genuino, porque lo que iba a pasar por dar la palabra del Señor, por levantarse en favor de un determinado llamamiento, muchas veces iba a ser su propia vida la consecuencia, ¿verdad? Entonces es importante ver, por ejemplo, que Jeremías tenía de enemigo a su propia familia. Jeremías viene de una familia sacerdotal y su propia familia se levanta contra él, porque profetas verdaderos y sacerdotes no se la llevan bien, no son amigos. En el Antiguo Testamento el profeta es enemigo del sacerdote, no son queridos por los sacerdotes, ¿verdad? Entonces vamos a ver que estos profetas van a tener que enfrentarse, por ejemplo, Elías versus los profetas de Baal, Jeremías versus los sacerdotes, reyes y profetas, los profetas falsos, Amós y el sacerdote Amasías de Betel, ¿sí? Si uno va a la historia de Amós, uno se va a dar cuenta que el sacerdote Amasías de Betel le dice: usted no venga a profetizar acá porque esto es santuario del rey. Vaya a profetizar a Judá y gánese allá el pan profetizando. Está diciendo técnicamente es que usted viene a profetizar por dinero. Y me gusta la respuesta de Amos porque dice: yo no necesito dinero. Técnicamente le está diciendo: yo no necesito dinero porque yo soy un pastor. Yo no soy un profeta ni un hijo de profeta, yo soy un pastor. Yo tengo ganado, tengo ovejas, tengo cultivos.
Yo no profetizo por dinero, sino que el Señor me envió a profetizar. Entonces hace una clara distinción de lo que significa el ser un profeta. Pero claramente se requiere que el profeta de Dios sea llamado. O sea, se requiere tener ese llamado para ser profeta de Dios. Porque a la mayoría de profetas les costó su vida, ¿sí? La mayoría de profetas murieron por ser profetas del Señor. Estábamos en estos días escuchando, y algo que me quebrantó mucho fue escuchar que Isaías, el proto Isaías, posiblemente murió aserrado. Y uno dice, tremendo, tremendo, porque un hombre que posiblemente tuvo la oportunidad de ser rey, tuvo la oportunidad de constituirse en rey en lugar de Usías, viene a terminar aserrado, viene a terminar muerto por el pueblo de una manera terrible. Y así con la mayoría de los profetas. Entonces, se requiere, o una de las cosas que se requiere es ser llamado. Vamos con la siguiente laminilla, que es... Dice, para el Antiguo Testamento, un profeta tiene un prefijo que es un sustitutivo, que significa en lugar de otro, en vez de otro, o ser portavoz de alguien. Ya lo había mostrado anteriormente, de ser portavoz o de ser la boca de alguien. Eh, Eso significa ser profeta. También tiene un significado locativo, que es estar delante de alguien, estar ante alguien o hablar en voz alta. Los profetas estaban puestos para hacer cumplir el pacto. Su mensaje no es original, sino que viene del texto bíblico y del contexto cultico, político, social, económico en el que vive, aunque también puede tener una revelación supranatural. Entonces, el trabajo del profeta no es solamente decir, recibir en éxtasis o recibir una palabra de Dios, sino que el trabajo real del profeta es con la palabra de Dios, con la mirada en su contexto, ver y hablar al pueblo acerca de, de la fidelidad del pueblo hacia Dios y devolver los ojos del pueblo hacia Dios. Esa era como tal su misión. Un profeta del Antiguo Testamento es aquel que tiene una función de renuncia, de anuncio y de denuncia. ¿Sí? Un profeta, primero que todo, la palabra, primero que todo, le va a hacer un efecto a él y va a tener que renunciar. Isaías renunció a ser rey. Jeremías tuvo que renunciar a su familia, a ser un sacerdote. Amós tuvo que renunciar a su trabajo, a ser un bucket, a ser un boyero, lo traduce la Reina Valera, a ser un hombre de campo. Isaías también tiene que renunciar a esto que él era como persona también, porque dice, ay de mí que soy, que habito en un pueblo de labios inmundos, que tengo labios inmundos. Tiene que reconocer que él ha pecado, tiene que reconocer que primeramente él es el que ha cometido faltas. Que anuncia la palabra de Dios, que anuncia la ley, que anuncia eh, las consecuencias, los beneficios, las bendiciones, que denuncia la infidelidad del pueblo, que denuncia el abuso, que denuncia la corrupción. Ese es el papel del profeta según el Antiguo Testamento. Y si una persona en la actualidad quiere constituirse en profeta, debiera tener en cuenta estos tres términos: renunciar, anunciar y denunciar. La iglesia está llamada a ser profeta de este tiempo, a renunciar, a anunciar y a denunciar. La iglesia en este tiempo
no tiene una visión profética, no está renunciando, no está anunciando y no está denunciando la corrupción, no está denunciando la injusticia social, no está denunciando el culto, no está denunciando el abuso del poder de los reyes, no lo está haciendo. Y por último, quiero dejar una palabra, quiero dejar una lección, quiero dejar una pregunta que dice: ¿qué te ha de servir internamente para ser profeta del Señor? ¿Cuál es esa causa que hace hervir tu interior y por la cual puedes levantarte con una visión del contexto, con una visión de la palabra de Dios? Es decir, desde la palabra de Dios, observando el contexto, siendo visionario, entendiendo la realidad de tu contexto, ¿qué te hace servir y qué te hace ser profeta del Señor? ¿Qué te puede hacer levantar la voz? ¿Qué te puede hacer decir: así dice el Señor, esto está bien, esto está mal? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay preguntas acerca de este tema. ¿No? Bueno, listo. Entonces, mil gracias, mil bendiciones a todos. Dios bendiga.